Hola, buenos días. Nada, bienvenidos a esta segunda clase semanal. Y que nada, como les comentaba ayer, nada, serán en semanas alternas y el contenido será un poquito multidisciplinar, ¿vale? Vamos a estrenarnos hoy corrigiendo, echándole un vistacillo a todas las preguntas del tema de informática básica de la convocatoria pasada y la anterior. En la anterior solo hubo examen de informática en la parte de auxiliar, pero bueno, como bien saben, en esta última convocatoria, en la pasada, pues sí que hubo en todos los estamentos, así que nada, están todas metidas aquí dentro. Es el tema sobre el que menos preguntas hay. En total son 19 preguntas diferentes, o sea que no es casi como un test nuestro normal, a falta de una pregunta. Así que nada, es un repaso rapidito, simplemente para poner los pies en el suelo. Ya hemos visto de todo de esta temática, simplemente a modo de repaso y un poquito para ver también que, bueno, que tampoco andamos tan desencaminados con respecto a las preguntas oficiales. Repito, estas clases especiales o extras son semanas alternas. Lo que pasa es que yo el día 1 de julio no puedo venir, así que la próxima semana volvemos a tener clase donde vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con las preguntas de Windows. Son muchas más. No sé si serán 30 y pico, a lo mejor haremos la mitad y la otra mitad lo dejaríamos, repito, para más adelante. Nada, no deberían de tener ninguna duda. Una vez terminemos van a tener tanto este mismo test dispuesto de esta manera en la plataforma, como siempre, con el solucionario y con la videoclase, pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, todo esto está sacado de la página del INAP de los exámenes anteriores. Es simplemente por tenerlos todos juntos, agrupados por temas. Vamos allá. ¿Cuál de las siguientes es una de las acepciones del diccionario de la Real Academia con la palabra hacker? Esto es, vamos, todas son bastante sencillas, la verdad. Administrador de base de datos, pues mira, podría ser. Técnico de comunicaciones, podría ser. Conmutador, evidentemente no. Y lo relacionan con pirata informático. Sin embargo, en realidad no es correcto. Lo que pasa es que la palabra hacker está súper desvirtuada, ¿no? Pero que en realidad el que es el pirata, el que rompe, el que roba y el que además no es el hacker, es lo que se llama un cracker, ¿vale? Crack de rotura, ¿no? De brecha de seguridad. El hacker en realidad no tiene esa connotación de base. Lo que pasa que, bueno, sé que si repites una cosa muchas veces, pues acaba siendo verdad. En este caso no es verdad, pero bueno, que la gente acaba relacionando el tema de piratería informática con el tema de hacker, cuando, repito, la nomenclatura no es correcta, ¿no? En cualquier caso, esta era bastante fácil. 1, la B de Barcelona. Y lo tenemos por aquí. En cualquier caso, de la pregunta 1, recapitulo, me quedo con que está el hacker y el cracker. El cracker supuestamente es el destructivo, finalidad perniciosa, mientras que el hacker en realidad, bueno, hay muchos hackers trabajando en muchas empresas de manera legal y se dedican a buscar problemas o fallas de seguridad, no con la intención de beneficiarse, sino de solventarlos. 2. ¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte de las funciones básicas de un sistema operativo? Funciones básicas de un sistema operativo, les recuerdo, son 3, que es gestionar el software, gestionar el hardware, o sea, administrar el hardware, o sea, comunicarse con el hardware, permite la ejecución de programas y se comunica con el usuario y recibe órdenes del usuario mediante una interfaz de usuario. Así que voy de abajo hacia arriba. ¿Es un sistema de comunicación? ¿Se encarga de gestionar el sistema de comunicaciones? Sí, vale. Lo entendían como que se comunica con el usuario. ¿Controlador de dispositivos? Sí. Se encarga de controlar los periféricos, el hardware. Sistemas de archivos, también es una gestión del sistema operativo. Se encarga de gestionar el almacenamiento de datos en su interior, y el que no tiene nada que ver con el sistema operativo como tal, evidentemente, es la edición de vídeo. Como ya les decía en su día cuando veíamos toda esta temática, no hay 2 libros de temario iguales, ni hay 2 centros de formación iguales. Estos son temas no escritos, no es una ley que esté en el BOE, sino que esto es un poquito, no subjetivo, pero sí que hay diferentes ópticas, diferentes puntos de vista. Unas pueden llamar a unas cosas de una manera, otros de otra, y si te metes en internet buscando información, ya te puedes volver loco porque te puedes encontrar decenas de páginas web y donde no hay 2 que digan exactamente lo mismo, aunque ya alguna habrá que se copie de otra, ¿no? Pero que así que lo importante de esto, una vez más, es entenderlo. Bueno, en edición de vídeo es algo que suele ser un programa específico, que es un software de aplicación, no es un software de sistema operativo. Así que 2, la A de Anaconda. 3. ¿Cuál de los siguientes es el propósito de la minería de datos? Esto no lo hemos comentado todavía, pero sí que hemos
no lo hemos puesto directamente como explicación, pero sí que cuando vimos el tema de Windows, quizás esto quedaría un poquito fuera del tema de hardware y software, del primer tema de informática básica, pero bueno, tampoco viene mal. Cuando veíamos el tema de Windows 10, hablamos largo y tendido de la finalidad de la cuenta de usuario. Les decía que el Windows 10 tuviese como principal novedad frente a todos los Windows anteriores una vinculación con una cuenta de usuario, un almacenamiento en la nube con tus datos personales, una búsqueda de almacenar todos tus registros, acciones y personalizaciones del sistema operativo, lo que busca es crear un perfil más preciso del usuario de cara a, bueno, a tener un objetivo claro a la hora de vender publicidad o a la hora de ofertar servicios. Si, por ejemplo, hay un usuario que te digo yo, que de cada 15 páginas web que visita, 10 tienen que ver con vacaciones en la nieve, en los Pirineos, y que te digo yo, y que además de cada 20 productos que mira, pues 15 tienen que ver con esquí, bueno, pues no le voy a ofertar una propaganda en el Bing que tenga que ver con vacaciones en el Caribe. Pues a eso me refiero. Toda esta búsqueda de datos, este almacenamiento de información relativa a un usuario no sirve de nada si luego no podemos utilizarlo para formar un perfil y facilitar a los vendedores o generadores de publicidad el usuario el que tiene que dirigir su publicidad. De ahí que el propósito de la minería de datos, básicamente, es el descubrir patrones dentro de grandes volúmenes de conjunto de datos. Vamos a descubrir patrones, a ver qué patrón siguen toda esta información. Sí, tengo información de 1000 usuarios, pero si no encuentro un patrón que sigan algunos de ellos, pues no me sirve para nada. Es información, repito, que no sirve para nada. Así que nada, la A tampoco estaría mal del todo. Lo que pasa es que la minería de datos no es solo a partir de dispositivos móviles. Les digo que hasta el Windows 8 daba igual, pero ahora con el Windows 10 y el Windows 11 que se crea un perfil de usuario, bueno, pues también se almacena esa información. Así que, repito, el propósito de la minería de datos, más el propio nombre lo indica, están minando datos, están cogiendo, recogiendo datos de un montón de usuarios, de un montón de acciones y de perfiles y de sitios diferentes, es ordenarlos, clasificarlos y encontrarle utilidad a esos datos, y eso es encontrar patrones que se sigan en esos datos de cara a generar un perfil mucho más preciso. Así que 3, la C. Repito, aunque no es relacionado con el tema de informática básica, bueno, está relacionado un poquito con la informática a nivel general hoy en día, y ahí queda eso. Hay un montón de carreras que actualmente están relacionadas sobre todo con tecnología, informática, matemáticas, también estadísticas, incluso empresariales y demás, que están empezando a utilizar lo que se llama el Big Data como recurso a la hora de coger datos para realizar acciones, ¿no? El Big Data que llaman ahora, esos grandes datos, son esos datos almacenados, fruto de la minería de datos y que, bueno, pues que en realidad lo que se buscan son expertos que sepan sacar información de ahí. Mira, tengo datos de 7.428 clientes en los últimos 20 años. ¿Qué hago con esto? Bueno, pues el tipo te dice, mira, dámelos que yo voy a empezar aquí a sacar patrones para decirte el catálogo que tienes que sacar y en qué localidad lo tienes que poner a los buzones para maximizar tu campaña publicitaria, por ejemplo. 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre sistemas operativos es falsa? Es bastante genérica la pregunta también, así que vamos a echar un vistacillo y vamos a ver de qué va el tema. ¿Ubuntu es una distribución de Linux? Sí. Cuando hablamos de Linux, les dije que no era un sistema operativo, sino que es el chasis, la estructura, el kernel, el núcleo sobre el que se construyen múltiples sistemas operativos. De manera que hay un montón de sistemas operativos que utilizan la misma estructura, y les ponía la fotografía, incluso creo recordar o les mostraba el tema de la Citroën Berlingo, la Peugeot Rifter, la Opel Combo, la Toyota, ¿cómo se llama? Que sí, también esta que es la Toyota Proace, creo que se llama. Bueno, da igual. Un montón de furgonetas que en realidad son todas la misma. Lo que cambia son la forma de los faros, el tamaño del volante y la disposición del cuadro dentro del vehículo, pero que el resto del vehículo es exactamente el mismo producto. Es un mismo vehículo que hacen en la misma fábrica, en Vigo creo que es, y donde cambian ciertas cosas dependiendo de la marca con la que vayan a vestir luego el vehículo, pero que el chasis, la estructura es
la misma. Bueno, pues con Linux ocurre lo mismo. Linux es el chasis, la estructura que muchos han utilizado para, utilizando sobre ese chasis, formar, construir, montar su propio sistema operativo. Ubuntu es el más conocido, o lo era, hasta hace par de años. Ahora hay uno que es Linux Mint, que quizás, bueno, está desbancando un poquito a Ubuntu, pero Ubuntu siempre ha sido el sistema operativo Linux de bandera, orientado a su uso en ordenadores personales donde hay gente que no tiene ni pajolera idea, pero que, bueno, que funciona perfectamente. Y así que Ubuntu sí es una distribución de Linux. Estos sistemas operativos generados a partir de este chasis llamado Linux se llaman distribuciones o distros también. Windows es propiedad de Microsoft. Esto no lo voy ni a comentar porque no merece la pena. Android es un sistema operativo, sí, y además en parte está basado en Linux, además, o sea que no, que Linux no es solo para ordenadores, sino que es una base un poquito maleable con la que tú puedes construirte lo que te dé la gana. Los ordenadores de Apple no usan sistema operativo, esto no tiene ningún sentido. Utilizan sistema operativo de los ordenadores Mac y por eso se llaman Mac OS, el sistema operativo. O sea, los Mac OS, que es el Mac Operative System. Así que 4, la D de Dinamarca, es la que no tiene ni pies ni cabeza. 5. ¿Cuál de las siguientes opciones indica una mayor cantidad de bytes? Recuerden que el propio nombre de lo que sería la terminología, que es la misma que se usa en todo el tema de las unidades de medida internacionales, pues hacen referencia al número o a la magnitud que se están utilizando, lo que pasa es que les falta una letra. Les decía yo que tera viene de, le falta la T, viene de tetra, que significa 4. Hexa significa 6 y peta viene de penta, le falta la N. Así que tengo el kilo, nada, nos olvidamos porque es el más pequeño, y luego tenemos el tera, que equivale a 4 magnitudes, el peta, que equivale a 5 magnitudes, y el hexa, que le ponemos la H a la izquierda, y tenemos la sexta magnitud. Así que el mayor de todos, evidentemente era una chorrada, es el exabyte. 5C de 5. Bastante más sencillo que las preguntas que les pongo yo relativas a esta temática. 6. ¿A cuál de las siguientes definiciones corresponden las siglas OCR? También lo vimos largo y tendido. OCR es Optical Character Recognition o reconocimiento óptico de caracteres. Es cuando escaneamos un texto con el escáner y en vez de convertirlo en una imagen o en un PDF, lo convertimos en un documento con texto editable, un TXT, un documento de Word, un documento ODT, un documento RTF, un documento de texto donde podemos gestionar, editar el contenido. Y así que, básicamente, este es el reconocimiento óptico de caracteres. Reconocimiento porque los está identificando, óptico porque es el escáner y caracteres porque los convierte en letras y no en imágenes. 6. Desde Dinamarca. 7. ¿Cuál de los siguientes es un periférico de salida? Estas son de regalo, en realidad. De salida tenemos el teclado, que es de entrada, el ratón, que es de entrada, el micrófono, que es de entrada, y el monitor, que es de salida. No voy a hablar ni perder tiempo con esto porque esto es súper triste. 8. ¿Cuál de los siguientes es la denominación para un grupo de ordenadores conectados? En realidad, el nombre es muy mal, o sea, la definición es muy mala y la respuesta que dan es muy mala. Pero una vez más, esto es imposible, no te lo puedes estudiar de memoria, te digo, porque aunque tú te hayas estudiado que un grupo de ordenadores conectados entre sí es un clúster y no sé qué, pues luego te sacan una pregunta por otro lado haciendo referencia a una definición similar y esto no se puede estudiar. Así que hay que entenderlo. Así que vamos a ir por descarte. Bien, un grupo de ordenadores conectados. Un grupo de ordenadores conectados. Lo primero que pienso es una oficina, un centro de formación, me refiero a una universidad o algo así, una institución. Hay siempre un banco. En todos esos sitios hay más de un ordenador y están todos conectados unos con otros. Bien, vamos a empezar por la protocolo de comunicación. Bien, un protocolo de comunicación no es un grupo de ordenadores conectados. Sería el idioma que hablarían esos ordenadores conectados, pero no es el nombre que se le da al conjunto. Me explico. Vamos a suponer que tenemos, ¿cómo te lo digo yo? Vale, tenemos a un grupo de turistas, ¿vale? Hay un inglés, un alemán, un francés y un italiano, ¿vale? Algo así. Bueno, pues
no sé si recuerdan, y eso lo vi yo en el libro de Petete hace la pera de años. De esto hablaremos cuando veamos el tema de Internet, hablaremos del protocolo TCP/IP y les pondré este ejemplo, pero de manera un poquito más claro y de manera más extendida. Pero bueno, rápidamente, en el libro de Petete hace un montón de años, venían en cada libro de Petete, venía como una página como de idioma. Entonces te ponían como diferentes palabras y puestas en un montón de idiomas diferentes, pues en inglés, en alemán, en francés, en portugués, no sé si se acuerdan de eso. El caso es que la última columna siempre me llamó la atención porque venía en esperanto, ¿vale? Que fuese ese intento de idioma común europeo que aunaba muchos idiomas en uno. De manera que habían palabras en esperanto que se parecían a una palabra un montón en español, otras eran igual que en el español, otras no tenían nada que ver, pues porque a lo mejor la cogieron del danés, no sé si me explico. Así que ese esperanto era un poquito como ese intento de aunar diferentes idiomas en uno. Bueno, pues la gente que lo ideó a principios del siglo, final del XIX, principios del XX, pues, bueno, pues pon tú, pensarían que cuando están en un grupo de turistas hay un español, un francés, un italiano, un alemán, un portugués y un polaco, pon tú, pues todos hablarían en el idioma común que es el esperanto. Pero no hay que confundir el nombre del idioma que están utilizando para poder comunicarse con el nombre que le daríamos a ese grupo de turistas, que sería el grupo de las 9. Pon tú. Aquí me están preguntando cuál es la denominación, cómo se llamaría ese grupo de turistas que viajan juntos. Bueno, pues el nombre del grupo no es el nombre del idioma que están utilizando, que sería el protocolo, sería el idioma, sería el esperanto, sino sería pues grupo 8 o grupo lo que sea. No sé si al final me lié un poco, pero quiero que entiendan que la A estaría relacionada con la temática de tener varios ordenadores conectados, pero no es lo que le da nombre al grupo de ordenadores conectados. Un protocolo es la forma en la que se hace algo y en la informática es la forma en la que se envían o reciben datos. O sea, el que hayan varios ordenadores conectados evidentemente implica que van a tener que comunicarse en un idioma común, en un protocolo específico, pero ese protocolo no, el nombre que lleve ese idioma o ese protocolo no tiene por qué ser el mismo nombre que reciba el grupo de ordenadores que están conectados. A lo mejor el grupo se llama red oficina y luego utilizan el protocolo TCP/IP. Así que, repito, el protocolo de comunicación tiene que ver con ordenadores que están conectados, pero no es lo que le da nombre. Así que red informática es la peor definición jamás puesta del nombre de grupo de ordenadores conectados, pero va a ser la menos mala de las que nos vamos a encontrar. Una vez más, no hay que marcar la correcta ni la más de libro, sino muchas veces la menos mala o la menos mala. Algoritmo informático no tiene nada que ver. Un algoritmo es una fórmula. Es la fórmula que va a determinar cómo se realiza tal o cual tarea. Un algoritmo, por ejemplo, es la fórmula que utiliza YouTube para ofrecerte un vídeo u otro. Es la fórmula que utiliza Netflix para recomendarte una película o no. O sea, dependiendo de los factores, dependiendo de varios factores, dependiendo de varios precedentes, en este caso, qué vídeos has visto con anterioridad, pues el algoritmo te va a ofrecer tal o cual cosa. Por ejemplo, en AliExpress, no sé si alguno habrá comprado alguna vez, a veces cuando yo entro en AliExpress, sobre todo dentro de un par de meses me tocará ya pensando en buscar la chatarrilla de los Reyes Magos, que el Reyes Magos siempre para los enanos, hay regalos chachi, y luego hay otros que son como chatarrillas y cositas para rellenar, pues si la espada de no sé quién, pues el peluche de no sé cuánto, pues esas chorradas las pillo en internet. Y claro, pues a veces cuando yo entro en AliExpress, te ofrecen un montón de cosas de entrada y muchas de ellas a lo mejor no tienen, no son ninguna de las cosas que yo haya buscado anteriormente, pero sí que están relacionadas de alguna manera. Así que eso es lo que, esa fórmula que se encarga de ofrecerte algo, en este caso en particular, en base a lo que haya visto con anterioridad, pues es lo que se denomina un algoritmo. En informática es un término súper común y más hoy en día, ¿no? Así que algoritmo informático y por último lenguaje de programación que no tiene absolutamente nada que ver. Así que la pregunta 8, que en realidad es una chorrada porque es la B de Barcelona, pero bueno, nos ha dado para hablar de un montón de cosillas. Continúo con la pregunta número 9. ¿Cuál de los siguientes términos no corresponde a un tipo de software malicioso? Les recuerdo que actualmente hay un término, ya no es virus, que hace referencia a todo lo que son software malicioso,
que es en inglés malicious software, o sea, malware. ¿Vale? El malware es lo que hace referencia a ello. Y creo que además fue pregunta en otra convocatoria o aquí mismo, no sé, no me sé ahora si a lo mejor nos encontramos ahora. Así que, ¿cuál no se corresponde con un software malicioso? Un virus está claro que sí, un troyano está claro que también, y un virus espía también. El que no tiene nada que ver es la interfaz de usuario, que les recuerdo que es una de las características de los sistemas operativos y determina el cómo nos comunicamos con el ordenador o cómo se comunica también el ordenador con nosotros. Así que 9C, esta es una chorrada, más lo tienen en los esquemas y demás, no voy a perder el tiempo con esto. 10. En un ordenador de sobremesa, ¿qué diferencia existe entre la memoria RAM y el disco duro? Hablando en plata y utilizando los ejemplos que hemos llevado a cabo o utilizado en las preguntas anteriores o en las explicaciones que llevamos a cabo en su día, hace ya par de meses buenos, cuando veíamos esta temática, les decía que el equivalente es que el disco duro es la estantería donde guardas las cosas de manera permanente, mientras que la memoria RAM es la mesa donde trabajas, donde apoyas las cosas cuando estás trabajando, donde abres los libros que tienes en la estantería. Cuando terminas de trabajar, cierras los libros de la mesa y los vuelves a colocar en el disco duro, tal cual. Así que el disco duro se almacenan los datos de manera permanente, mientras que la memoria RAM, que es la mesa sobre la que trabaja, tu espacio de trabajo, los datos no se guardan permanentemente. A lo mejor me viene mejor otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la nevera y la mesa de la cocina. En la nevera y en la despensa es donde se guardan las cosas de manera permanente y en la mesa de la cocina es donde las consumes, donde las utilizas. De manera que si por la mañana te vas a hacer un plato de leche con gofre, bueno, eso no creo que lo hagan ustedes, pero de leche con yo qué sé, con lo que lo tomen, café con leche con galletas o algo así, pues tú sacarás la leche, la calientas o no, coges de la nevera, sacas las galletas de la despensa y tal, te las sirves, te las comes en la mesa y cuando terminas de comer, lo ideal es que quitas la taza sucia de la mesa, la leche la vuelves a guardar en la cocina y las galletas le pones una trabita y la vuelves a guardar en la despensa. O sea, una cosa es el lugar en el que se almacenan los datos de manera permanente, que serían la alacena, la despensa, el disco duro, y otra cosa es el lugar en el que se utilizan, los datos o cuyo paso es temporal, o sea, el paso de los ingredientes de la taza o de las galletas por la mesa, la estancia de la mesa es siempre temporal. La taza no vive en la mesa, sino que está allí solamente para utilizarse, al igual que los datos que utilizamos, que van a la memoria RAM y cuando los dejamos de utilizar, se eliminan de la memoria RAM. Así que vamos a ver cuáles son las respuestas posibles. Esto es simplemente un recordatorio. En la memoria RAM es donde quedan instalados todos los ficheros del software y el sistema operativo. Esto no tiene ni pies ni cabeza porque la RAM no almacena datos de manera permanente, son solo datos, se almacenan de manera temporal. ¿El disco duro está diseñado para que su acceso sea más rápido que el de la memoria RAM? No, al revés. En realidad, lo ideal es utilizar la mesa de la cocina para comer porque es más cómodo, porque es más rápido, porque es mejor. Si yo tengo que, por ejemplo, que copiar textos de 3 libros diferentes, no lo voy a hacer de pie al lado de la estantería abriendo libros y mirando, sino los pongo todos en la mesa, que es donde trabajo, y ahí lo hago de manera mucho más rápida. Oye, si la memoria RAM es más rápida que la del disco duro, ¿por qué no hacemos un disco duro que sea solo de memoria RAM y así todo es mucho más rápido? Pues porque no se pueden guardar de manera permanente. La memoria RAM, ¿qué tiene de guay? Es súper rápida. ¿Qué tiene de malo? Que no podemos guardar nada de manera permanente. El disco duro, ¿qué tiene de guay? Que podemos guardar las cosas permanentemente. ¿Qué es lo que no tiene de guay? Pues que no es tan rápido como la memoria RAM. Son exactamente lo contrario el uno del otro. Así que el disco duro está diseñado para que su acceso sea más rápido. No, mentira cochina, es justo lo contrario. ¿El contenido de la memoria RAM se borra al apagar el ordenador? Sí. Esto sí, cada vez que terminan los niños de cenar, chicos, límpiese los dientes, tal, lo sé que sea, pipí, preparando los rollos de mañana, mochila, ropa, y ya vamos limpiando la mesa, quitándolo todo. ¿Se terminó de utilizar? Pues se vacía y se deja preparado mañana. ¿La capacidad del disco duro siempre es menor que el de memoria RAM? No, suele ser al revés. La memoria RAM en relación tamaño-precio es más cara que el disco duro y por eso suele ser también de menor cantidad que lo que viene en un disco duro. Así que 10 la sé, estará bastante sencillísima también, pero bueno, aprovechamos y repasamos. Y más teniendo en cuenta que son preguntas que ya han venido en exámenes anteriores. Un segundín, porque déjame comprobar un momentito una palabra, porque yo suelo decirlo siempre que significa una cosa. Sí, vale. Bien,
¿Cuál de los siguientes es una ubicación donde podemos almacenar nuestros ficheros y que no reside en nuestro ordenador, sino en otro equipo de la red? La norma básica o la explicación más clara o por lo menos más rotunda de cuando vimos todo el tema de los dispositivos de almacenamiento, que hablamos de montones, por cierto, incluso tienen un esquemita en la plataforma, les decía yo, sobre todo cuando llegué a la parte de vamos a hablar del almacenamiento en la nube, les decía que no hay ningún dato en este planeta y en los satélites o en las estaciones espaciales internacionales que esté almacenado en un lugar que no sea un dispositivo de almacenamiento. Esa era la premisa. Ahora vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento para ver qué tienen unos, qué no tienen otros, o qué características tienen unos u otros y por qué a veces los datos se guardan en uno o se guardan en otro. Pero eso de guardar las cosas en Internet no existe. Eso de guardar las cosas en la nube no existe. Lo de guardar las cosas no existe. Todos los archivos del planeta, del mundo mundial, tienen que estar almacenados en una unidad de almacenamiento. Lo que ocurre es que algunas veces, la mayoría, guardamos los datos en unidades de almacenamiento que están dentro de nuestro ordenador, en el disco duro, en el pendrive, en el disco duro externo, en el CD y demás. Y otras veces guardamos datos en unidades de almacenamiento que están en otro ordenador, almacenamiento en la nube, cuando guarda las cosas en el servidor, o en una unidad de red. Es una unidad de almacenamiento a la que accedo a través de la red, pero no deja de ser un disco duro, un CD, un pendrive, un disco de SSD, lo que tú quieras, que a lo mejor no está en tu ordenador, sino está en otro, pero es una unidad de almacenamiento. Así que nada, esta es la respuesta, está guardado en una unidad de red. Ahora vamos a desechar los otros. Un controlador de dispositivo es un archivo, les recuerdo, que sirve para que el ordenador, que el sistema operativo aprenda a utilizar un hardware. Si yo les ponía, no sé si les ponía el ejemplo de la lavadora o de la secadora, pero bueno, sí, bueno, el de la tele mismo, ¿vale? Tengo una tele que es como Android TV o algo así, ¿vale? Y lo típico, es como un móvil, pero un gigante en realidad. Le puedes poner aplicaciones y se tienen que actualizar y te desactualiza firmware y luego ahí tiene un montón de opciones y el mando no tiene casi que botones en realidad. No son como las teles normales que tienen un montón de botones en el mando, sino que... Y luego el moverte por la tele es más o menos fácil. Es un montón de menús que no tengo ni idea, básicamente. No tengo ni idea. Entonces, dentro de lo que cabe, yo realmente la tele no la veo, pero si éramos una vez en semana o una vez cada 15 días, pues vemos una peli con los enanos y tal, y ponemos una peli, entonces ahí más o menos, pues mira, entro en Disney Plus, pum, y vamos a ver, pum, esta, ¿vale? Me aclaro. Puedo utilizar la televisión. Ahora bien, en realidad estoy sacándole el 10 o el 15% de la utilidad que puede llegar a tener ese dispositivo, porque hay muchísimas funciones que no utilizo muchas veces, bueno, no lo utilizo porque aunque los conociera no los utilizaría, pero pon tú que no las utilizas porque no las conoces, porque no sabes que existen. De manera que, ¿cómo podría solventar eso? Bueno, pues si yo me leyese el manual de instrucciones de la televisión, pues seguramente aprendería a utilizarlo de manera más eficiente y podría incluso sintonizar los canales que no están ni sintonizados porque no vemos tele, ¿no? Pero que le sacaría más partido, podría aprovechar mucho más las características de ese dispositivo. Al ordenador le ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo le enchufo una impresora, el ordenador dice, vale, sí, me has enchufado algo que parece una impresora, vamos a imprimir. ¿Tú quieres que te imprime? Yo te imprimo. Yo más o menos, como he tenido otras impresoras antes, de ir al ordenador, pues más o menos sé cómo funciona, ¿verdad? Mando para allá, se imprimen los colorines, papel, horizontal, vertical, perfecto. Pero a lo mejor resulta que la impresora tiene unas especificaciones que le permiten imprimir en transparencia o permite además escanear en no sé qué formato o a lo mejor permite imprimir en no sé qué modo. Pero claro, es que el ordenador no tiene ni idea de eso porque no tiene el manual de instrucciones de la impresora. ¿Cómo podríamos indicarle al ordenador indicarle exactamente qué impresora es la que tiene conectada y todo lo que puede hacer para que aprenda a utilizarla y le podamos sacar el máximo partido? Pues esos son los controladores, los drivers de los dispositivos, son los manuales de instrucciones que le dicen al ordenador cómo funciona un aparato, qué es, qué características tiene, qué posibilidades tiene para poder sacarle el máximo partido. Así que el 11, evidentemente, no, la pregunta 11, la D, no es la memoria RAM ni de broma. Aquí no se va a ubicar ningún fichero porque no... ¿Una unidad de red es algo físico? No me queda claro. Sí, sí.
Todo es físico. Lo que quiero que entiendas es que todo es físico. Lo que está en otro ordenador. No existe el almacenamiento no físico. No existe el mundo intangible. O sea, no existe. O sea, una unidad de red es un disco duro que está en otro ordenador que no es el tuyo, al que accede bien a través de la red del despacho, bien a través de la intranet de la empresa, bien a través de la VPN de la organización, o bien tú lo ves en el ordenador como un icono que pone Dropbox o que pone OneDrive. Sí, pero eso es el disco duro de un ordenador que está en Minnesota, pero que es imposible almacenar datos de manera permanente en un elemento que no sea una unidad de almacenamiento, ¿vale? Bien, a lo que voy. La memoria RAM no almacena nada, así que nada. Y proxy, que es el término que yo lo suelo explicar como el intermediario, como el, ¿cómo se llama? Este que no es abogado, sino que es el que te lleva los papeles al juzgado, no me acuerdo cómo se llama. Un procurador, gracias, procurador, es, ¿vale? Vamos a suponer que esto tiene que ver con, esto es temática de internet 100%. Lo explico ahora porque, bueno, aprovechamos, es una clase extra, no está programada ni mucho menos, así que es todo relajadito, me lo llevo por delante y cuando lo veamos, lleguemos a internet y veamos el concepto de proxy, dirán, ah, sí, lo del apoderado, lo del procurador, perfecto. Bien, vamos a suponer que queremos presentar unos papeles al juzgado o que estamos llevando un proceso judicial, ¿vale? Por H o por B, nosotros no tenemos autoridad para entrar en el juzgado cuando nos dé la gana, presentarnos en la oficina de no sé quién y entregar la documentación que nos dé la gana cuando me dé la gana. No podemos, no tenemos esa cualificación ni tenemos ese poder, ¿vale? Que por ahí viene el término. Bueno, pues para eso existe el término o el concepto de procurador. Es un intermediario entre el individuo civil normal y lo que sería la administración judicial. O sea, y es el que trae, lleva, entra, que yo le digo lo que quiero hacer, él va, lo hace, luego coge el papel, viene, te lo da y tú tienes que darle 60 euros por haber cruzado la calle, haber entregado un papel, haber vuelto y encima le tienes que invitar al café. Básicamente, a lo mejor se nota cierto resquemor. Bueno, el caso es que este procurador sí que tiene esa autoridad, pero no solo autoridad, sino que en realidad cuando el juzgado le da al procurador la documentación, aunque a ver, te lo da todo, ¿no? Pero que está en su mano el determinar qué te da y qué no te da. Pues mira, esto te lo doy a ti, esta copia me la que doy yo, no, mira, esto es para, te lo tengo que guardar, te lo tengo que llevar a no sé dónde, al ayuntamiento de no sé qué, esto lo voy a presentar en registro y te da unas cosas así y otras cosas no. Es una cosa así que para el que no tiene ni idea dirá, pues vale, algo así. Bueno, pues en Internet hay una cosita parecida. Cuando ustedes están en una gran empresa, en un centro, en una universidad o incluso en una institución también, ustedes no tienen una autoridad o un poder para poder conectarse a Internet de manera libre como lo harías en tu casa, por ejemplo, como lo harías con el móvil. No, en absoluto. Tú estás utilizando un ordenador que cada vez que se va a conectar a Internet tiene que pedirle a un procurador que le lleve, que le pregunte a Internet lo que tú quieres y luego el procurador es el que coge las cosas de Internet y te las da a ti. O sea, es un intermediario. Eso sirve porque si yo le digo a este procurador, a ese ordenador, a ese proxy que está pon tú en Hacienda, le digo, mira, no permitas que ningún usuario de esta oficina pueda acceder a la página de calzoncillosybragas.com, que no sé si existe, pero para que entiendan la similitud, ¿vale? Así que seguro que existe. Bueno, ni idea. El caso es que pon tú que hay un usuario que dice, ay, voy a entrar a la página de calzoncillosybragas.com y pone calzoncillosybragas.com. Claro, ese usuario no está yendo directamente al juzgado, no está conectándose a Internet, no tiene ese poder, no tiene esa autoridad. Entonces, esa petición que ha hecho el usuario de entrar en un navegador y escribir lo que quiera, eso va al proxy, que es un ordenador, ¿vale? O un servidor, es un lugar físico también. Va a ese ordenador y ese ordenador le dice, ah, que tú quieres esto, venga, vale, yo te lo busco. Pues lo busca y lo trae. Pero antes de dártelo dice, mira, antes de dártelo tengo ciertas normativas y resulta que yo solo puedo darles a ustedes ciertas cosas y esto no está entre ellas, así que no te lo voy a dar, básicamente. Así que esos filtros de que se puede hacer tal cosa por Internet o no se puede hacer tal cosa por Internet. Oye, es que cuando estoy en el ordenador de no sé qué sitio, intento hacer no sé qué y no me deja. Bueno, pues esas limitaciones, esas normas,
esas reglas, en vez de ponerlas una por una en todos los ordenadores de la institución, de la universidad o de la empresa, pues lo que se hace es que se canaliza toda la comunicación a modo de embudo en un único ordenador, que se denomina proxy, y es al que se le ponen las restricciones. De manera que por mucho que cualquier ordenador dependiente de ese intente acceder, como hay una restricción, no se puede. Para que lo entiendan, yo siempre había traducido proxy como procurador, porque creo que el concepto se entiende perfectamente. Pero proxy se traduce literalmente como apoderado, ¿vale? Es esa persona que tiene poder sobre, o autoridad sobre ciertos elementos tuyos y es el que puede determinar acciones sobre tu persona, por decirlo así. Bueno, pues eso más o menos sería el equivalente en Internet. Ese apoderado, que es el proxy que está en la empresa o en la organización, es el que determina si tú tienes derecho a algo o no tienes derecho a algo. Y es el que actúa en tu nombre en Internet. De manera que, ¿qué es lo bueno que tiene este proxy? Bueno, pues que en Internet no se ve tu ordenador o no se ven tus datos personales o hay cierta seguridad porque en realidad el que se está conectando a Internet no eres tú, es el proxy, es el procurador, es el intermediario, es el apoderado. Tú estás en tu ordenador. Así que hay una capa de seguridad brutal para todos los ordenadores de la institución. ¿Qué es lo malo que tiene? Lo malo que tiene es que ese proxy puede verse fácilmente sobrecargado de trabajo porque hay un montón de terminales que están intentando conectarse a Internet a través de un embudo, que fue la palabra que yo puse, y ese embudo puede verse un poquito adorado. Pregunta Isabel, ¿entonces solo se dan en ordenadores que estén en red? Sí, generalmente sí. A ver, hay sistemas o hay equipos que simplemente por seguridad se conectan a un proxy de manera que lo que buscan es enmascarar el origen de la petición. Yo pido algo, se lo mando al proxy y el proxy es el que me lo trae. Entonces, de cara a Internet, el que se está conectando al ordenador siempre es el proxy, no el ordenador que se conecta. Les he puesto el ejemplo de la institución o de la empresa o tal porque es lo normal, pero que todo esto es súper maleable, ¿vale? Todo esto, hay muchas configuraciones, muchos equipos, mucho pirata raruno y mucha gente flipada, pero bueno, yo les explico el concepto dentro del ámbito de la administración. Así que, en cualquier caso, el proxy, aunque, repito, interviene en las comunicaciones de redes de los equipos, en realidad no almacena contenidos. Es solo un intermediario que filtra, redirige o limita o simplemente, pues eso, pues relaciona pues los diferentes equipos de una institución o lo que sea que se conectan a Internet. No sé si más o menos se entendió. En su momento, cuando lleguemos, hablaremos de esto largo y tendido, hablaremos del proxy, hablaremos del VPN y demás, pero repito, lo metí aquí porque, bueno, está relacionado con el tema de las unidades de almacenamiento y creo que, bueno, aprovechamos y no me lo llevo por delante. 11B, perdón, 11B, y creo que se entiende bastante mejor cuando lo veamos. Venga, pregunta número 12. ¿Desde el trabajo no puedo entrar en la página de Hola? Bueno, pues seguramente o en tu ordenador hay una limitación o tu ordenador se conecta a un proxy que tiene un apoderado que no te permite, porque tiene poder, tiene el poder de representarte y no te permite conectarte. En cualquier caso, no deberías estar haciendo eso, Estíbaliz, en el ordenador en el ordenador de tu trabajo. Pero bueno, pero que tienes toda la pinta de que eso es porque estás conectado a un proxy, ¿vale? Venga, ¿cuál es la definición del término ransomware? También hemos hablado de esto cuando vimos el tema del malware. Nada, ransom significa rescate y ware viene de programa, de software. Es un programa de rescate. Era el tipo de virus que bloqueaba, que cifraba, que cerraba, que como que secuestraba, es la palabra que no me salía, parte de los datos de nuestro disco duro. Y te dice, hey, o me pagas una pasta en CryptoPower y me lo pones en la cuenta en no sé dónde, o estos datos serán destruidos, dependiendo del nivel de importancia de los datos secuestrados. Bueno, pues a veces se paga y a veces no. Esto no suele ocurrir en ordenadores particulares, esto suelen ser ataques a empresas como Telefónica o, por ejemplo, justo explicando esto, fue hace un mes o mes y medio más o menos, la segunda ciudad más grande de Gran Canaria, no sé si lo sabían, se lo digo yo, es Telde, y el ayuntamiento de Telde sufrió un ataque ransomware que estuvieron una semana con los ordenadores sin poder hacer absolutamente nada porque no había una copia de seguridad válida de los datos que habían sido secuestrados. De ahí de la importancia que hablamos de copia de seguridad, de todo el tema de
el tema de la duplicación de contenidos, de la redundancia de los centros de datos y demás. Pero bueno, en cualquier caso, el ransomware es ese software ese programa malicioso, ese malware que secuestra parte de los datos pidiendo un rescate. ¿Pequeñas herramientas o aplicaciones que se distribuyen de forma gratuita? No, son aplicaciones freeware. O sea, siempre es ware de software y lo que tiene a la izquierda es el tipo de programa. Las pequeñas herramientas que se dan gratuitamente en Internet, como por ejemplo el programita del Zoom que utilizo yo para acercarme siempre en los tests, las explicaciones y demás, que lo hemos usado mil y una veces, pues es un programa freeware, o sea, es un programa gratuito. Versión de prueba por un tiempo limitado de programas ofimáticos. Da igual que sea ofimático o no, pero estas versiones de prueba por tiempo limitado se llaman shareware, share de compartir, S-H-A-R-E, shareware se llamaban. Antes eran súper comunes y venían en los CDs de las revistas. De manera que te venían un montón de programitas, tú lo ponías y a lo mejor te duraba una semana, o te duraba 15 días, o te duraba un mes, y a partir de ahí se cortaba. O simplemente podías utilizar el programa siempre, pero solo de manera limitada. Por ejemplo, el WinRAR, que es el programa para comprimir, no el que viene con el ordenador, sino el WinRAR, pues es un programa, en realidad es shareware, porque tú puedes utilizarlo durante 30 días y luego te salta el bloqueo y demás, pero para el común de los mortales es válido. Para lo que puedes hacer de manera gratuita es suficiente. Programa malicioso que restringe el acceso a partes del sistema para pedir un rescate económico a cambio de liberarla. Esto es literalmente la definición de ransomware. Y ya que estamos, componente del ordenador que se ocupa de la gestión de la memoria. No, pero bueno, intento. 12, la C de Canarias. 13. Tiene que ponerse en contacto con el Departamento de Soporte Informático de su unidad para que le instalen el sistema operativo en su equipo. ¿Cuál de los siguientes? Estos son preguntas ya, las que vienen a continuación con esto rebombaramba de como esto de estabilización, ¿vale? Por eso había un palique anterior de usted va a formar parte del centro de no sé qué, no sé cuánto, y entonces a partir de esa historia que te contaban, pues te hacían un montón de preguntas y ya veremos que las preguntas de Word, Excel, Access, Outlook y demás eran con capturas de pantalla. Era una captura de pantalla y te hacían un montón de preguntas de cada programa sobre esa propia captura, ¿no? Como esto es informática básica, aquí no hay capturas de pantalla y por eso nos salimos de la ventana del test. Tiene que ponerse en contacto con el Departamento de Soporte Informático. ¿Cuál de los siguientes, que es básicamente la pregunta, es un sistema operativo para ordenadores de sobremesa? Microsoft Excel es un software de aplicación, no un sistema operativo. Microsoft Windows 10 es un sistema operativo. Microsoft Office 2019 es un suite ofimática con software de aplicaciones. Y Microsoft Word también es esto es súper triste, de verdad, súper triste. 13, la B. 14. ¿Cuál de los siguientes es un conjunto de especificaciones para cables, conectores y protocolos para la conexión, comunicación y alimentación? Es la clave entre ordenadores, periféricos y otros dispositivos. O sea, de todo lo que hay aquí debajo, que es HTTP, que ya veremos que es el protocolo de transferencia de hipertexto. JavaScript, que es un lenguaje de programación que se puede utilizar e implementar dentro de HTML, pero bueno, que misma por sí solo. NTFS, que como vimos era un sistema de archivo que no tiene nada que ver con todo lo anterior, o USB, que era un puerto bus, era un Universal Serial Bus, un puerto bus de serie universal. Así que, ¿cuáles son las especificaciones para cables? ¿Les suenan cables HTTP, NTFS? No, pero cables USB sí. ¿Les suena un conector HTTP, JavaScript? No, pero sí me suena lo de los conectores USB. Protocolos para la conexión, bueno, el HTTP sí que se puede considerar un protocolo. Es un protocolo, la P es de protocolo en realidad. Pero bueno, aquí hace referencia a esas estandarizaciones, esas maneras de transferir información de manera uniforme. Para la conexión, HTTP conectan de cierta manera, ni Java ni NTFS conectan nada. Comunicación, HTTP, bueno, tiene que ver con, pero USB sí que conecta cosas y comunica datos. Alimentación, y ya no solo te digo periféricos y otros dispositivos, que es todo USB. Aquí la clave está, repito, en la alimentación. Les decía yo que muchos dispositivos USB como el teclado, el ratón o el pendrive o el disco duro externo que tienes por fuera o incluso un ventilador que me tengo que pillar ya porque es un calor aquí tremendo para conectarlo por el USB, enchufarlo aquí que me dé en la cara. Todos esos chismes
necesitan electricidad para funcionar. O sea, ¿cómo les llega la electricidad? El ratón tiene una luz por debajo. El ratón está conectado por USB al ordenador, pero no tiene a su vez un cable que lo conecte a la corriente, por lo que se ve que el puerto USB, además de recibir datos del ratón, sirve para enviar electricidad al propio dispositivo. Oye, el teclado, cuando le doy a bloqueo mayúscula, se enciende una lucecita naranja. Cuando enchufo el pendrive, se le enciende una lucecita. Eso requiere de energía. ¿Esa energía de dónde sale? Pues el propio puerto USB la suministra. Así que, aunque estaba bastante clara la respuesta con respecto a la pregunta, porque no solo, porque el HTTP podría ser alguna de las cosas, pero no todas, pero la clave de que sirve para la alimentación entre ordenadores y periféricos, está claro que eso solo es el puerto USB de las respuestas posibles. 14 de Dinamarca. 15. ¿Cuál de estos elementos pertenece al software de un ordenador? Otra pregunta de regalo. Tenemos la CPU, que es el Central Process Unit, unidad central de proceso o procesador central. Les recuerdo que se llama Central Process Unit y no Process Unit. No se llama unidad de proceso, sino unidad central de proceso, porque se procesa en otros sitios aparte del procesador. Este es el más importante, pero bueno, no es el único. Pero es hardware. El controlador del dispositivo, básicamente, es lo que les decía, es el manual de instrucciones, es un programa, es un driver, es un archivo que me descargo de la página web del fabricante o me viene con el CD de la impresora o ya me venían con el propio ordenador, pero es un programita que está dentro del ordenador y que sirve para que el ordenador pueda identificar y utilizar al 100% el chisme que le hemos enchufado. Así que esto sí es software. La memoria RAM es hardware y el disco duro, por supuesto. Así que 15. La B, 16. ¿Cuál es el término que engloba todo tipo de software malicioso? Lo que les comentaba antes. Esta es una pregunta súper redundante, en realidad, o que le han preguntado en bastantes convocatorias. No quiere decir que la vuelvan a preguntar, pero bueno, para que se hagan una idea de que muchas veces vemos las cosas con tanta profundidad que al final resulta que las preguntas se quedan un poquito en la superficie, aunque en ransomware sí que había que saber cuál era ese tipo de amenaza, pero las otras respuestas de la pregunta del ransomware eran una chorrada porque no tenían nada que ver con ningún virus informático, así que en realidad era bastante fácil de identificar. Aquí el software malicioso, lo tengo aquí, malware, que estoy, firewall, cortafuegos. Recuerden que hay cortafuegos de software, el que viene con el ordenador dentro de la seguridad del sistema, incluso dentro de las herramientas del sistema, que también las veíamos, las herramientas administrativas, teníamos como herramienta el Windows Defender Firewall con seguridad avanzada, que era como una configuración más pro, como dice mi hijo, del cortafuegos, ¿no? Pero también, cuando vimos el tema de los dispositivos físicos relacionados con la seguridad informática, veíamos que habían cortafuegos también de hardware, aparatos que actúan como cortafuegos físicos para evitar la entrada o salida de datos no autorizados. Proxy, ya sabemos lo que es básicamente el intermediario entre los ordenadores de una institución e Internet, ese embudo y a la vez filtro que evita que puedas conectarte a o que entren y se conecten con un ordenador indebidamente. Y caché, también lo veíamos, y es una memoria en la que una memoria temporal también, a la que no es que sea más rápida que el resto, pero cuyo acceso sí que es más rápido, que eran términos que había que aclarar y creo que quedó suficientemente claro en su momento. Así que 16, la A era una chorrada en realidad. 17. Señale cuál de las opciones no es un sistema de archivos. Vimos los sistemas de archivos y les hablaba y les decía que era la manera en la que se organizaban los datos dentro del disco duro. No es lo mismo ordenarlos de una manera que ordenarlos de otro. El típico rollo que estás ordenando las cosas en la despensa o estás ordenando los zapatos en la zapatera, pues si los pones de una manera, a lo mejor te caben más que si los pones de otra. O si los pones de una manera, a lo mejor te caben más, pero luego a la hora de coger los zapatos es más coñazo. Oye, mira, prefiero ponerlos de una manera que no me quepan tantos, pero que coger cualquiera de ellos me resulte más rápido que de la otra. O sea, hay un montón de maneras de ordenar. Y la información que se almacena en los discos duros también hay que disponerla, ordenarla, colocarla de cierta manera. Dependiendo de cómo se coloque la información en el disco duro, pues tendrán unos pros y unos contras, que es lo que veíamos. Y esa manera de ordenarla es lo que se denomina un sistema de archivos. Y habían que conocer par de ellos. Los que había que conocer sí o sí eran los dos primeros que nos dan como respuesta, que son el FAT32, que sigue siendo el estándar para las unidades de almacenamiento pequeñas externas como pendrive, tarjetas de memoria y demás, y NTFS, que era el predeterminado para los sistemas operativos, para los discos duros que albergan sistemas operativos de Windows. Entro en el explorador de Windows
vengo a el disco duro C, que lo tengo por aquí, disco duro C, botón derecho, propiedades, y vean que tenemos un sistema de archivo NTFS como sistema de archivo del disco duro que contiene el sistema operativo. Y por otro lado tengo un pendrive enchufado, botón derecho, propiedades, y el que viene por defecto es el FAT32. No voy a entrar ahora que tenía uno que no tenía otro, porque eso ya lo vimos en las videoclases también, pero bueno, que esos dos eran de calle. También tenemos el X2, que es un sistema de archivos, creo que de Linux o algo así, pero eso sí que lo tuve que mirar en realidad. Pero bueno, lo que sí está claro es que el que no es un sistema de archivos es Solaris, porque Solaris es una distribución Linux, es un sistema operativo. Es una pregunta un poco cabrona, tanto en cuanto el FAT32 y el NTFS sí que tienen que ver con Windows, y es la temática que deberíamos de conocer. Tampoco podemos conocer todos los sistemas operativos del planeta, porque son un fleje, y tampoco tendríamos que por qué conocer todos los sistemas de archivos de todos los sistemas operativos del planeta. A lo que voy, que una vez más el temario no tiene un límite, no es tienes que aprenderte este sistema de archivo y sino sistemas de archivo, búscate la vida. Sistemas operativos, ¿hasta dónde llego? Búscate la vida, porque la pregunta que te puedo hacer puede ser de cualquier ámbito, profundidad o dificultad. Y de ahí, bueno, que muchas veces parece que se me va la pelota un poco explicando cosas, pero que bueno, que al final siempre nos sorprende y acaban preguntando cosas hiperlocas. En cualquier caso, repito, yo porque me muevo en este mundo. FAT32 NTFS deberían de haberlo adivinado ustedes sí o sí, o por lo menos haberlo descartado porque ya lo vimos como sistemas de archivos, y el caso estaba entre estas dos. X2, te digo yo ya, que es un sistema de archivos de Linux, creo que era, y Solaris es un sistema operativo que es el que no es un sistema de archivos, así que 17, la D de Dinamarca. 18. ¿Cuál de los siguientes términos se refiere a una amenaza informática? Otra vez preguntas relacionadas con el tema de nociones básicas de seguridad informática, pero siempre de manera muy superficial y de manera bastante somera. No profundizan tanto como hicimos nosotros. Pero bueno, un conmutador en realidad es como un interruptor, que no tiene nada que ver con la amenaza informática. OLAP no tiene nada que ver. Eso es terminado en F, no era el amigo de Elsa o algo así. Monitorización es el llevar un seguimiento de algo, y estaba claro que Gusano era el que tenía que ver con la amenaza. Así que 18 es la C. Y 19, ¿por qué cantidad de bits está formado un byte? Recuerden, bit es o un 0 o un 1. Un nivel o algo así eran 4 ceros o unos, y un byte, que es la unidad que se utiliza luego a la hora de establecer magnitudes, eran 8 ceros y 1. Se denomina byte binary, palabra binaria. Un octeto también se denomina porque son 8 bits los que contiene. Esto también es de primero de informática, 19B de Barcelona. Y hasta aquí esta clase de repaso brutal, aunque en realidad hemos hablado también de cosillas como el proxy y demás, que no tienen que ver, como también hablamos de los protocolos, ¿no? Pero bueno, cosillas que no tenían que ver con el temario propiamente dicho de la informática básica, pero bueno, son preguntas todas reales y como pueden comprobar, pues ojalá nos pusieran el examen ahora mismo y fuese este mismo, porque sacaríamos una super nota. Nada, que tengan una mañana estupenda. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.